Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Economía y Desarrollo de Universal TV Digital. Bueno, pues como todos los días viernes, hoy haremos un pequeño recuento antes de presentar nuestro invitado de esta tarde. Un poquito mirar lo que ha sido las noticias más importantes en la economía peruana y a nivel global. Esta semana hemos tenido dos informes que merecen la pena comentar brevemente. Por un lado está el informe trimestral, llaman también reporte trimestral, macroeconómico de Credicorp Capital, que pronostica que nuestra economía durante este año apenas crecería en torno al 0,6% y hace una proyección para el año 2024 en 2% y con riesgo a que esta cifra pueda ir a la baja. A diferencia, como se ha dicho ya en las reuniones o en las citas anteriores, a diferencia del MEP que pronostica 1,1% para este año, claramente el pronóstico de Credit Corp Capital es más pesimista de lo que será nuestra economía este año. Pero por otra parte, también se ha conocido el último informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que hace un diagnóstico de lo que será la economía este año y el próximo ejercicio 2024. Para nuestro país pronostica que el Perú crecería en torno a 1,3% en 2023 y el año 2024 habría un ligero incremento de 2,1%. Como se ve, estas cifras discrepan unas de otras. Es más optimista la postura de la CEPAL con respecto a economía y finanzas, incluso a otros pronósticos que hemos conocido hasta este momento. A nivel internacional, ha habido varias noticias relevantes. Por un lado, la inflación en Estados Unidos ha aumentado. Está actualmente en torno a 3,7% la inflación intraanual. Fíjense que esto es un dato interesante que tiene que ver luego con la tasa de referencia que en estos días revisará el Banco Central de ese país, es decir, la Reserva Federal Americana. Y la inflación subyacente, esa inflación que no incorpora energía y alimentos, está en 4,3% este año. Ambos índices han subido con respecto al pronóstico anterior. Esto quiere decir que la probabilidad de que la tasa referencial, que está actualmente en 5,5% en ese país, pudiera ajustarse a la baja y es más probable, según algunos analistas, que estas tasas se mantengan por lo menos hasta diciembre y si acaso el primer trimestre del próximo año 2024 podría sufrir algún ajuste a la baja. En Europa la situación está mucho más grave. Ayer el Banco Central Europeo ha subido la tasa referencial, que estuvo en 4%, está ahora mismo en 4,25, 4,50, es decir, ha subido 25 puntos básicos, y eso se debe también a que la inflación en ese país, y más concretamente en la eurozona, está en 5,6%. Por supuesto, muy lejos de esa tasa de inflación meta de 2%. El Producto Bruto Interno en Europa, en la eurozona, está en 0,7%. Es decir, claramente en Europa se está dando lo que se llama técnicamente estanflación. Es decir, la inflación sube y la economía está estancada. Este es el escenario en el que estamos actualmente. China más bien se está recuperando ligeramente. Parece ser que este año, la meta de 5,1, 5,0 se va a cumplir tranquilamente. Las medidas de reactivación económica que puso en marcha el gobierno chino está dando resultados buenos y se espera que al cierre de este ejercicio podría llegarse a esa meta de crecimiento del 5% anual de su Producto Bruto Interno. Bueno, pues ese es el escenario en el que estamos, así que tenemos hoy día un invitado, un economista. Estamos hablando de Luis Peláez Conti, es magíster en gestión pública, es director de economía del Colegio de Economistas de Lima, con harta experiencia en el sector público, básicamente en gestión presupuestal. Con él queremos conversar esta tarde acerca de la coyuntura económica de nuestro país. Esto que va siendo un dolor de cabeza para los economistas, para el gobierno, para los empresarios, para quienes estamos interesados de la marcha o en la marcha de la economía del país y, por supuesto, del mundo. Así que, Luis, bienvenido. Buenas tardes con Economía y Desarrollo. Adelante.
Es un gusto reencontrarnos después de 20 años, creo que nos vimos en algunas oportunidades, 2001, 2003 por ahí. Y bueno, gracias por las palabras que también son, eh, soy también una persona que admira tu trayectoria profesional, ¿no? También la actividad pública, ¿no? Estamos a tus órdenes, Alejandro, Ricardo. Bueno, Luis decía de que la economía peruana está pasando por un momento muy malo, diría, y creo que en eso coincidimos entre los economistas, entre quienes estamos siguiendo de cerca la marcha de nuestra economía. También en el ámbito internacional tenemos serios problemas. Ya dije que Europa está prácticamente en recesión, aunque algunos niegan este hecho. Y me gustaría escucharte un poquito cuál es tu diagnóstico, diríamos algo así como un diagnóstico precoz de nuestra economía. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué estado estamos y qué futuro nos depara para los peruanos? Claro, si nos basamos en los indicadores, creo que vamos a tener una depresión tremenda, ¿no? Porque la tasa de inflación está alta, ¿no? El tema político también está complicado, pero viendo por otro lado vemos inversiones importantes. Yo estoy radicando ahora en Chimbote, en Ancash, vemos una inversión importante del megapuerto Chancay, más de 3.500 millones de dólares, ¿no? Y sencillamente Chancay era un pueblo pequeño, ¿no? En la provincia de Guaral, cerca de Huacho, y hasta hace unos años pasaba desapercibido. Ahora, más o menos hace 3 años, ya está en la mira internacional. ¿No? Y yo tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada con el gerente general de Cosco Shipping, Ports, que es el operador de Megapuerto Chancay, y la verdad que lo que contaba el ejecutivo son cosas importantes que están en el puerto, y también nosotros estamos, lado de Chimbote, incentivando la zona franca de Chimbote, que hace 20 años era una cosa utópica y ahora ya está avanzando, ¿no? Entonces, al margen del tema de los indicadores que son preocupantes, la tasa de inflación, entre otros, pero creo que hay un optimismo internacional, ¿no? Que llegaría inversiones, ¿no? Entonces, como tú también has hecho un alcance de nivel internacional, lo que yo veo es, por ejemplo, tenemos dos ventanas muy importantes. La Alianza del Pacífico, en cual Perú va a asumir la presidencia, ¿no? Y también el evento de la Cuenca del Pacífico de la PEC, que va a ser el próximo año. No, son dos eventos importantes. Adicional, que Perú ya tiene a cargo nuevamente la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? El famoso CAN. Yo creo que el panorama internacional es excelente. Lo que falta un poco unirnos como peruanos y sencillamente las personas que tienen a cargo la conducción del país lo hagan de una forma correcta, ¿no? Ya. Bueno, enhorabuena. Si tuviésemos la suerte de tener inversionistas extranjeros que apostasen por nuestro país, sin duda, pues a todos nos alegra. Pero los informes que tenemos, el propio documento del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando hacen sus proyecciones de cara al año 2024 hasta el 2027, precisamente no señala esto, ¿no? Es decir, que las inversiones privadas en el Perú van a ser muy raquíticas, muy mediocres, y ante ese escenario, pues el Estado, en principio, debiera ser la que supla esa necesidad de inversión pública. Pero dada el crecimiento económico tan bajo, tan mediocre como la que se va a tener este año y el próximo, el panorama sin duda es muy sombrío. No sé cuál es digamos, el temperamento, tú que estás muy ligado al Colegio de Economistas de Lima, ¿cuál es el temperamento de los economistas? ¿Qué plantean ante este escenario? ¿Qué dicen los economistas? ¿Cuál es la propuesta del Colegio de Economistas ante este escenario tan complicado, tan difícil y que estamos, creo, empantanados y no podemos salir de ella? Claro, o sea, como tú mencionas, el panorama es preocupante, ¿no? No hay que confiarse tampoco, ¿no? Entonces, también tenemos ya en una semana más, tal vez, un fenómeno de niño, ¿no? ¿No? Preocupante ya en un formato distinto. Normalmente los fenómenos se dan en los primeros meses del año, en este caso va a ser casi el último trimestre, lo cual un poco nos va a descuadrar, ¿no?
Y lo que yo sugiero es sencillamente mantener la cautela en el tema de gastos, ¿no? Porque a pesar por ejemplo, la pandemia que hemos tenido que nos afectó bastante, ¿no? A pesar de la crisis económica, sin embargo, vemos gente haciendo cola en las agencias de telefonía por sacar un celular que varía entre 1.500 a 5.000 soles, ¿no? A pesar que pueda que tengamos deudas en el colegio, ¿no? De nuestros hijos o deudas también de tarjeta de crédito por consumo. Sin embargo, preferimos estar a la moda, entre comillas, y estar con un celular de alta gama, ¿no? Y la verdad que a veces, como país de tercer mundo, hay una posición de consumista, una posición consumista que por aparentar nos estamos endeudando, ¿no? La sugerencia es ser cautos, ¿no? Por lo menos estos 6 meses, ¿no? Para ver cómo va a ser el tema del fenómeno del niño y cómo va a reaccionar también a nivel de gubernamental, ¿no? Porque el Contralor hace poco mencionó que si se da el fenómeno del niño tal como se proyecta, va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque las entidades gubernamentales no están tomando las medidas correctivas o preventivas, ¿no? Bueno, esperamos que no sea tan dura ese fenómeno, tan duro ese fenómeno como se pronostica. Y el porcentaje de pronóstico para un niño fuerte está en torno casi al 60% y más del 20% que sea un poquito moderado. Vamos a ver qué pasa. Son pronósticos que pues bueno, seguramente ya en el momento seguramente veremos. Pero al margen de eso, lo que quería contigo conversar, Luis, es esto, ¿no? ¿Qué hacemos en este panorama de una economía en recesión? O sea, técnicamente y económicamente, el Perú está en recesión. Un poquito podríamos explicar cómo se llega a este estado de cosas, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación de un país que tiene los niveles socioeconómicos tan, digamos, tan profundos o tan altos, pobreza, desempleo, hambre, desigualdad? ¿Cómo se llega a este estado de cosas? Yo revisaba indicadores de las últimas publicaciones de la FAO, el tema de alimentación, o publicación de desigualdades en el Perú, son realmente alarmantes e incluso estamos liderando en algunos indicadores de América Latina y en el mundo, según algún informe somos el cuarto país más desigual. Es decir, este tipo de cosas, ¿eso es normal? ¿Cómo explicas esto tú, Luis? Mira, hay un poco el panorama, es el sector informal que tenemos, ¿no? Ya hace algunos 20 años, que era un poco más, Hernando de Soto, con su libro El otro sendero, nos graficó una realidad que se mantiene. Creo que más bien ha aumentado el tema de las invasiones, el tema del sector informal, ¿no? Y vemos que la parte gubernamental, en vez de ser promotora, todos quieren ser sancionadores, todos quieren ser supervisores, pero nadie quiere ser gestor. Tenemos una SUNAT que no se acerca a los comerciantes para indicarle cómo deben formalizarse, cómo apoyarlos, ¿no? Tenemos Indecopi que llega y dice, ah, no, producto bambeado, falso, viene con la policía fiscal, entonces, en vez de prevenirla, dice, mire, señores, está prohibido que uses una etiqueta Nike, ¿no? Porque ya tiene un pago, tiene una patente. Él les sugiero que ustedes hagan una zapatilla con su marca normal, tal vez la misma calidad o parecido. Entonces, esas orientaciones deben ser. Por otro lado, Contraloría, para Contraloría todo servidor público es malo, salvo que demuestre su contrario, Ujú, ujú. ¿no? Sí, Entonces, pues. sí. Por ejemplo, Contraloría ha aumentado su presupuesto de 600 millones a 900 millones de soles. Se está llenando de gente, tiene más de 4.000 personas han contratado. ¿Para qué? ¿Y por qué ellos no intervienen para ayudar a la gestión? Si supongamos tengo un problema en obras, designar a mis técnicos para que apoyen obras. Claro. Si Bueno, pues tengo eso, problemas, eso, eso, eso que se dice, ¿no? ¿Y quién controla al controlador, ¿no? Al controlador, ¿no? Un por poco supuesto. por ahí van las cosas. Efectivamente, eso es un tema que en su momento conversaremos. Luis, se dice que más o menos 75 a 76% de la economía peruana es informal. Eso que llaman economía negra, economía subterránea, que genera dinero negro, que nadie contribuye digamos, al fisco del país.
Sin embargo, todos pedimos, ¿no? Derechos, pedimos servicios públicos cuando realmente no se aporta, excepto los impuestos indirectos, ¿no? Bueno, los impuestos indirectos todo el mundo pagamos, ¿no? Pero los directos, pues pagamos quienes estamos ahí sujetos al control de la SUNAT o quienes emitimos una factura o una boleta de pago. Es un problema estructural el tema de la informalidad de nuestra economía. ¿Tienen a ustedes ahí en la región de Ancash, me imagino que pertenece tu institución a la región de Ancash, o el propio Colegio de Economistas en su momento, cuando estuviste por ahí, tiene alguna idea nueva, novedosa, que plantee esto de cómo formalizar esa tremenda informalidad que hay en nuestro país? Por ejemplo, se habla que en otros países la formalidad es mayor que nosotros y las tasas que se pagan son mayores de Perú, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, uno paga su impuesto a la renta, que es el doble que nosotros, pero ves el producto, ves hospitales en buenas condiciones, carreteras, seguridad, entre otros. En el caso de Perú, podemos pagar, ¿no? Pero sin embargo no veo. Por decir un ejemplo, en el caso de una municipalidad, ¿sabes cuánto cuesta para que el ambulante saque su licencia y no lo persiga? Casi 500 soles. 500 soles y tienes que pagar en dos partes, o sea, 250 o 150. La pregunta, ¿uno se mete de ambulante porque le place, porque es joven? No, se mete por necesidad. Uno se mete de taxista por hobby, por necesidad. Entonces, sin embargo, los controles, super controles, en vez de ser preventivos, todos quieren ser punitivos. Y a ponerte unas tasas que es cuestión de revisarla, ¿qué es lo que hacen? Tú estás con tu carro y te dice, mira, usted tiene que pagar el 10% de una OIT, 495 soles, pero podemos conversar. Bueno, conversemos, conversemos. Tú que estás ligado al gobierno Claro. municipal, me imagino, tu alcalde conoce estas cosas. Me imagino que el alcalde tiene alguna idea nueva y sus asesores, su equipo técnico, me imagino, tiene ideas nuevas. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Qué plantean ustedes para formalizar esa enorme formalidad? Mira, por ejemplo, Sunata está haciendo unas campañas y los gobiernos locales también están apoyando un poco de la formalización, ¿no? Y aparte que también normalmente uno conoce el IGB, ¿no? Pero también hay otras modalidades que es para pequeñas empresas, porque en el caso de IGB vas a tener que pagar el 18% y cada mes tienes que hacer tus informes, contratar un contador, que es un costo, pero también hay otras modalidades más sencillas para una persona que está facturando tal vez 5.000 soles mensuales, ¿no? O una bodega. Entonces, ese tema de difusión debe hacerse más extensivo. Y también, ¿Tienes idea, Luis? ¿Ustedes saben más o menos cuánto así del costo de formalizarse? por ejemplo, para una empresa, ¿no? Ir a sacar una empresa individual o sociedad anónima, está más o menos 1.000 soles. Mil soles, ¿no? Y tienes la ventaja de poner tu capital social, o sea, algún bien que tengas, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace. El tema es que inmediatamente aperturas tu RUC y SUNAT comienza, cada mes tienes que declarar, y a veces hay un poco de desconocimiento de personas no declaran, inmediatamente SUNAT te clava una multa que es casi el 50% de una OIT. ¿No? Entonces me parece excesivo, ¿no? SUNAT debe incentivar a los pequeños empresarios, no de estar esperando Claro, castigar. pero eso es una etapa posterior, ¿no? Es decir, cuando ya estás constituida como empresa legalmente operando, recién viene la SUNAT. Pero antes, ese proceso de constitución o de creación bastante formal, ¿cuánto le cuesta en Chimbote, en la zona donde estás tú actualmente, Luis? Más o menos cuesta 1.000 soles y hay programas del Ministerio de Producción y de Trabajo que tienen convenio con notarías y puede salir casi 400 soles. Ya. Eh, Pero en ahí cualquier por- caso, fíjate Luis, en cualquier caso esto es un tema básico, porque no te olvides que cuando uno quiere trabajar legalmente como microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, pues necesita licencia de funcionamiento, necesitas un local, necesitas infraestructura básica, necesitas un capital inicial.
claro. necesitas una serie de equipos adicionales, necesitas personal y todo es costo en un primer momento. Algunas seguramente serán inversiones. Si uno suma, pues 1.000 soles no alcanza ni para la licencia de funcionamiento, ¿no? O sea, Claro, o yo sea, creo que el diagnóstico no está bien en el tema de cuánto realmente cuesta poner en marcha una microempresa en los términos cabales, legales, como se quiere. Entonces, si nosotros logramos, además de ese costo, hacerlo muy rápidamente, es decir, con la celeridad que el caso exige, pues a lo mejor pues ayudamos a que esos miles de empresarios que están en la informalidad podrían tener una contribución mejor a la economía, ¿no? claro, cierto. Yo me refería a 1.000 soles al tema de constitución notarial, pero adicionalmente hay un costo de licencia de funcionamiento que te da la municipalidad, que puede estar más o menos casi 400 soles, de defensa civil casi 200 soles, va sumando. Por ejemplo, Eso, yo, eso. yo estoy viviendo en Lima y ya casi ya cuando estábamos saliendo de pandemia, veo un cochecito que vendían este moliente, no muy bonito, acero inoxidable, todo, y con el logo de la municipalidad de Lince, ¿no? Muy bonito. Y yo le felicito a la señora, ¿no? Habían dos personas, digo, felicitaciones, le digo que la municipalidad de Lince les está apoyando. Me dice, no, señor, nosotros le hemos comprado, le digo, ¿cuánto le ha costado? Le digo, cochecito, 2.000 soles, no, 8.000 soles. 8.000 soles tienen que pagar su licencia y están obligados a colocar un sticker de más o menos de ancho 60 por 80, ¿no? ¿No? Con el logo de municipalidad, nombre de alcalde. Eso. Entonces, más o menos una inversión tienen que entre 12.000 soles para tener un puesto de emoliente con su pancito, todo eso, ¿no? Entonces, Mira, lo que tú dices Luis, es cierto, sí, yo tengo una idea que quiero compartir contigo, Luis. El Perú tiene más o menos 44% de la población económicamente activa desempleada o subempleada. Realmente es desempleada, ¿eh? Porque según la definición que tiene el INEI acerca de los subempleados, visibles e invisibles, dice que son aquellas personas que reciben medio sueldo, de un sueldo básico, digamos, 450 o 500 soles al mes, o aquellos que trabajan media jornada, digamos, 4 horas al día. En realidad, estos son subempleados o desempleados abiertos. Entonces, el problema central en el país es el tema de la falta de trabajo. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Falta de trabajo. Todo el mundo busca correcto, trabajo, correcto. ¿no? Y trabajo decente. Entonces, si ese es el problema central, lo que a mí me importa es que se creen empresas para crear empleo, para crear empleo. Si me demuestra una microempresa creando empleo, uno, dos, tres, cuatro empleos, yo perfectamente puedo exonerar del pago de impuestos, de todo tipo de impuestos, excepto el indirecto, que eso es inevitable. Pero, es decir, el beneficio sería de que yo estoy generando empleo y la gente está teniendo ingresos y con esos ingresos está de alguna forma dinamizando la economía. Eso podría ser, eso se hace en algunos países con un poquito de creatividad, más o menos 3, 4 años de exoneración tributaria. No se paga ningún tipo de impuestos, simplemente lo que importa es que usted genere empleo. Y mucho más si usted genera empleo para mujeres o para discapacitados. Fíjate lo que tan fácil que se puede hacer. Pero la obsesión de captar impuestos, de captar tributos de aquellos que realmente no pueden o no pueden, simplemente porque sus ingresos son muy mínimos, pues bueno, esto asusta a los peruanos que hacen emprendimiento, que desean crear empresas. Entonces, es una salida muy sencilla, muy simple, perfectamente se puede poner en marcha, pero que no se hace. Algo de eso creo que se falta en el país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, coincido, Alejandro. También quería agregar que a veces los indicadores que se tienen no son los correctos. Por ejemplo, no sé si recuerdan el tiempo del presidente Fujimori, él anunció que se habían creado 1.200.000 empleos. ¿Por qué? O sea, cerraron los ministerios, ¿no? Despidieron un montón de gente, cerraron las empresas que llevan el término de Perú, o sea, Electro Perú, CIE Perú, así todas las empresas. Entonces, pero se dieron cuenta que necesitaban contratar personas. Ahí comienzan los servicios no personales, locadores, etcétera. Y para tú brindar el servicio de Estado, ¿qué te pedía? Saca tu RUC. De momento que tú emites tu RUC, ya es un pequeño empresario.
Ya, ahora tú entras a trabajar 3 meses y te dice, señor, descanse. Ya, teóricamente tu RUC está activo, pero tú ya no tienes trabajo. Entonces, cuando hacen los estudios, dicen, tenemos 5 millones trabajando. No, señor, hay una data que ya lo maneja el Ministerio de Economía, donde exactamente ve cuántos están trabajando en el mes uno, mes 2, mes. Entonces, esa data deben dar y no lo dan. Entonces, a veces trabajamos con indicadores no correctos y es por eso que el diagnóstico también sale incorrecto, ¿no? Claro, por eso incluso habría que subvencionar, habría que financiar incluso la creación de empresas, ¿no? O siempre con el propósito de que el empresario o el emprendedor genere empleo, tenga un pequeño capital inicial y con eso se lance a hacer negocio y generar empleo. Esa idea podría prosperar si los que administran el país, los que dirigen el país, tuviesen un poquito más de imaginación, un poquito más de creatividad. Luis, te voy a hacer una pregunta un poco audaz. Una pregunta un poquito, no, esto no es una entrevista de preguntas y respuestas, pero creo que vale la pena. Tú que estuviste ligado al Colegio de Economistas hace un par de años atrás, me parece, si yo te dijese que en este momento la actual presidenta te llama y te dice, economista Luis Pelés, quiero que usted sea ministro de Economía. Usted, por supuesto, acepta, manda a hacer su fajín, va a la juramentación y ya está. Empieza el primer día. ¿Qué haría el primer día, el segundo y el tercer día como nuevo ministro de Economía en esta coyuntura, en este momento en el país? Claro, yo te comento, yo tuve la oportunidad, no de ser ministro, pero sí fui gerente de presupuesto de una municipalidad importante, entonces, y todos los servidores de mi equipo eran base 5. Entonces había rumor que me decía, no, cámbialos porque ya tienen tiempo y no están apoyando. Entonces, me dieron mi resolución, yo asumí, me reuní con ellos, tomé mi desayuno, tengo la costumbre de tomar mi café con mi tamal, que son platos típicos en Chimbote. Entonces le digo, vengo a presentar mi respeto y solicitar respeto y a trabajar. Trabajamos parejo el tiempo que estuve, parejo, ¿por qué? Porque eran personas, funcionarios de carrera, ¿no? Ellos tenían la información que a mí me hubiera tomado tal vez 6 meses, un poco más, para buscar la información. Ya, entonces, si uno entra a un cargo importante y cambia todo, para poner a mi gente, creo que voy a perder por lo menos 6 meses. Entonces, la idea es eh, destacar, ¿no? Los cargos, ¿no? de carrera. Por ejemplo, Ministerio de Economía, lo bueno que tiene es que tiene funcionarios de carrera, ¿no? Por ejemplo, como Betty Sotelo, Sí, la conozco, sí claro la que es conozco. una profesional de primera, ¿no? Y hay muchas personas más. Entonces, coordinar con ellos ya tienen la data que uno necesita, porque de Perfecto. afuera, Luis, afuera te perdóname digo, Luis, perdona Luis. Vamos a hacer una pausa de unos segundos y regresamos y piénsatelo bien, a ver si me respondes después de la pausa esa pregunta que te hice con absoluta sinceridad. No hay ninguna intención que no sea eso de un poquito intercambiar puntos de vista. En 2 segundos regresamos, Luis. ok, Alejandro.